Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven fielmente por este canal. Gracias por su sintonía. Una vez más estamos aquí, hasta que el Señor lo permita, predicando su palabra, queriendo que la iglesia sea edificada. Nuestro mayor deseo y gozo es ver una iglesia que crece hacia la madurez, que crece y que no es cautiva por las múltiples tentaciones de este mundo, o los sortilegios de este mundo, sino una iglesia o un creyente que decide, ¿verdad?, por revelación del Espíritu Santo, decide crecer en el conocimiento de Dios. Eso es nuestro mayor anhelo. Hoy quiero llegar al último mensaje del cual hemos hablado acerca de la oración. Se acuerdan, que le veníamos hablando 5 mensajes acerca de la oración. Yo sé que este tema puede extenderse a muchos temas más o muchas predicaciones más, pero obviamente tenemos que darle un término. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje muy importante acerca del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, los primeros 11 versículos y algunos otros textos. Este pasaje de Nehemías es muy importante y muy leccionador para todos nosotros. ¿Se acuerdan? Hemos hablado del tema de la oración. La oración. ¿Sabe? Cuando comencé esta serie, recuerdo que dije, quizás una de las frustraciones más profundas que tienen los creyentes hoy día es que sus oraciones no tienen respuesta. O que no esperan, o que no reciben lo que esperan. Y aquí hay un problema muy grave, porque el desconocimiento de la palabra nos lleva a eso. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra es muy clara, es decir, pedís y no recibís porque pedís mal. Y en eso nos quisimos enfocar. ¿En qué? En que sepa cómo pedir. ¿Me entiendes? Porque dice Santiago, pedís para vuestros deleites y placeres, y no reciben lo que piden. Y otros que reciben, y lo que lo reciben se les desvanecen como agua entre los dedos. Hermano, mire, si algo dijimos en el último mensaje que debemos pedir es que nuestro carácter sea transformado de tal manera que la imagen de Cristo sea revelada a través de nuestra vida. Eso es todo. No puede haber algo que sea prioritario, ni mi familia, ni mis ingresos, ni el gobierno de Venezuela, ni la paz mundial, nada de eso. Yo tengo que orar primeramente es porque mi vida sea transformada y en mi vida yo pueda reflejar a Cristo. ¿Me entiendes? Con mi verbo, con mis acciones. Esa es la prioridad. Cualquier cosa después de eso está bien, pero eso tiene que ser lo primero. Cuando hablamos de esto, hicimos también como una cronología, como un esquema, ¿no? Es decir, ¿cómo éramos nuestra vida? Mira, nuestra vida antes eran vidas animales, o, como dijo Pablo, carnales. Cuando fui a vosotros no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. O sea, como gente natural, gente que no tiene a Cristo. ¿Verdad? Porque todavía erais niños y no podías entender las cosas espirituales. Cuando nosotros entramos en esta vida, como dice Juan 3:3, ¿verdad? De cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos, para nosotros, con aquella declaración que confesamos a Cristo como Señor, como dice Romanos capítulo 10, 8 en adelante. Entonces, cuando confesamos a Cristo, entramos en el reino de los cielos, recibimos el Espíritu, somos bautizados por el Espíritu, ahora estamos en el reino de los cielos, pero estamos tan igual como estábamos antes. Lo que pasa es que nuestra condición es diferente. Ahora, nuestro conocimiento no es mayor, pero en el proceso, ¿verdad?, de nuestra santificación, el proceso vamos entendiendo qué es lo que éramos antes y quiénes somos ahora. Y eso nos va dando un proceso primeramente de identidad de que somos hijos de Dios, identidad de que somos el templo y morada del Espíritu Santo, identidad de que ahora somos nuevas criaturas, identidad, ¿verdad?, de que somos luz del mundo y sal de la tierra y luz del mundo, identidad de quiénes somos primeramente. Y en ese proceso vamos creciendo y nos vamos separando de nuestra vana manera de vivir y empezar a vivir una vida que agrade a Dios. Eso es todo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan aquella parábola de la arepa que yo les referí un momento? Y dice, es que
la harina, todas son iguales. Todo depende, la tersura del producto final depende del amasado. Si hay suficiente tiempo donde se amasa aquella harina, la tersura es diferente. Si no, se le dan 2 vueltas y se pone en el budare, esa arepa parece un platillo volador, parece una arepa de barro que cuando se seca toda está cuarteada. Así no es. Pero la oración es aquello que va amalgamando, que va ¿cómo se llama? Haciendo tersa, suave, el producto final. Eso es lo que va a provocar nuestra oración, someter nuestro cuerpo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Ese carácter del cual todavía tenemos el reflejo en nuestra carne, ahora irlo adaptando a ese nuevo modelo de vida. Bueno, hermano, ¿qué es lo que evita esta situación de la oración permanente del creyente? No caer en cautividad. Porque, mire, aquí, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Aquí hasta el más pintado cae. Cualquiera puede caer. David cayó, y de ahí para abajo cualquiera puede caer, por decir algo. ¿Qué es lo que evita nosotros? El asedio es permanente. El asedio es despojemos del pecado, del peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es el mandato que se nos da en la Biblia, Hebreos 12. ¿Me entiendes? Porque sabemos que el diablo, como león rugiente, anda buscando, asediando a ver a quién se descuida para devorarlo, para zarandearlo, para ponerlo en ridículo, para hacerlo inoperante, inefectivo, o sea, para dañar la obra que Dios ha estado haciendo. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a tomar en el libro de Nehemías es cómo un pueblo, ¿verdad?, que descuida la palabra de Dios y por ende su relación con Dios termina siendo cautivado por el enemigo. ¿Por qué? Porque tanto como el pueblo de Israel, vamos a decir, en el tiempo de Nehemías, quizás en el año 445 a.C., en ese entorno, cayó en cautividad, y vamos a ver que en la confesión que hace, la causa de esa cautividad vino como la cautividad vino como consecuencia de descuidar o apartarse de la palabra de Dios. Vamos a leer Nehemías capítulo 1 en completo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder,
y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ok, cuando vemos este pasaje de estos 11 versículos, ¿cuál es la condición de Nehemías? Nehemías es un esclavo. Nehemías seguramente vino desde la primera deportación con los caldeos y ahora ya estaban los medos persas gobernando y seguía ahora de esclavo copero del rey. El método era que traían el vino al rey y el copero lo probaba primero para asegurarse que no estuviese envenenado. Y luego lo tomaba el rey. Ahora, ¿cuál es la condición del pueblo de Israel? Bueno, estaba en afrenta, dice. Estaba en un estado lamentable. Porque los que habían quedado todavía ya estaban, ¿cómo se llama? Esdras había reconstruido el templo, pero los muros de la ciudad estaban destruidos y las puertas estaban quemadas. No había ni muros ni puertas. Hermano, cuando nosotros en el principio universal de la palabra de Dios, ¿cómo aplicamos esto a nuestro contexto, a nuestra iglesia o a nuestra propia vida en singular? Simplemente dijimos ayer, mire, si un hogar es la célula de una sociedad, y de la sociedad puede ser una nación, entonces tenemos que, como decir, hacer una metáfora de esto y llevarlo al contexto de una familia o a llevarlo al contexto de un individuo. Usted, su familia, usted como individuo, usted como iglesia, todos estamos bajo asedio. Tenemos que ser conscientes de esto. Y una de las cosas que tenemos que entender, que el propósito de nuestros enemigos es volvernos a la cautividad del cual Dios nos había sacado. Y esto pasó. Y si nosotros nos podemos hacer una cronología desde los asirios hasta los romanos, pasaron casi 1000 años todo el pueblo de Israel con algunos atenuantes o algunos saltos en esa cadena de tiempo, pero casi siempre vivían siendo cautivos de una nación o de otra, de un imperio o de otro. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué envía su palabra? Para advertirnos a nosotros para que no caigamos en los errores que ellos cayeron. Eso es todo. Dios no quiere que su pueblo, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, Dios quiere que nosotros mantengamos esta libertad con la dignidad con la cual Él nos hizo libres. Para eso tenemos que estar claros. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esa libertad? Mire, y no solamente esa libertad estoy hablando desde el punto de vista exógeno, sino endógeno. Nuestro propio cuerpo se rebela contra nuestra vida espiritual. Acuérdense que Pablo dijo, encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién pueda librarme de este cuerpo de muerte? O sea, tenemos un cuerpo que en nada está voluntarioso para hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos. Ese es el problema. Ahora, yo dije en esa oportunidad o en las oportunidades anteriores, amado mío, el asunto no es cuánto hora, si hora de mañana, si de tarde, o si era en su casa o en la oficina. El asunto no está ahí. El asunto es cómo lo hacemos. ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de orar? ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que tener toda la humildad de saber que no somos dignos de estar en su presencia, pero por Cristo nosotros estamos en su presencia. Nosotros no somos quienes para estar delante de Dios que es santo. Nosotros, ay de mí que soy hombre inmundo y de labios inmundos, dijo Isaías. Así estamos nosotros en esas condiciones, pero hay un atenuante muy particular y es que por la sangre de Cristo nosotros estamos ahí. Por la gracia de Dios estamos ahí. Ahora, el asunto es, ¿por qué no hay respuesta a nuestras oraciones? Porque no usamos el patrón bíblico. ¿Cómo oró profeta Nehemías en este caso? Primero que todo, al llegar a Dios, antes de comenzar con toda nuestra oración, lo primero que tenemos que hacer es adorar. Reconocer la majestad de Dios, primero que todo. O sea, como concepto, hablar con Dios acerca de Él. Le estamos hablando y le decimos, Dios de los cielos. O sea, tú gobiernas sobre los cielos. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan la oración de Salomón? Que tú que ni aun los cielos de los cielos te pueden contener por tu grandeza. Bueno, Dios de los cielos,
que eres fuerte, que eres grande, que eres temible, que eres fiel, que eres misericordioso. O sea, nosotros tenemos que entender que aquel con quien hablamos tiene esas virtudes que lo caracterizan, que forman su carácter. Que eres misericordioso, fiel, temible, grande. Cuando usted ore de esta manera: Dios de los cielos, no hay nadie como tú, grande, fuerte, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, eterno, inmutable. Oh Señor, qué privilegio es presentarme delante de ti. Y ahí usted puede alargarse o cortarse, pero hable con Dios acerca de Él. Exprese cuánto usted le conoce realmente. ¿Sabe? Una de las cosas que yo veo es que nuestros miedos se fundamentan en nuestra ignorancia de Dios. Pero cuando hay una relación con Dios y un conocimiento de Dios, los miedos desaparecen. David no tenía 16 años cuando se presentó frente al gigante, que era un hombre de guerra. Y le dijo así: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quienes tú has ofendido. Hoy te entregará en mi mano. Ese muchachito tenía tremendo coraje, ¿no? ¿Cómo se siente usted ante las adversidades, ante los problemas? ¿Aminorado o envalentonado? Hermano, no dijo la palabra, el apóstol dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en él. Nosotros no podemos con el mundo, pero mayor es el que está. O sea, la guerra es asimétrica, nuestra lucha es asimétrica. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, no podemos contra esa gente. Pero hay un bemol aquí, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Ahí se invirtió la polaridad. Ok. Segundo, no podemos excusarnos de ninguna manera a la hora de orar y no esgrimir nuestra propia confesión de pecado. El profeta Nehemías dijo: sí, se incluyó él: yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti, en extremo nos hemos corrompido. Les estaba diciendo que no puede excluirse la confesión de pecado. La adoración, confesión de pecado. Hoy vamos a tocar esos dos puntos. Tenemos que decir realmente, aunque Dios lo sabe todo, pero tenemos que confesar nuestro pecado, desahogarnos, hacer esa catarsis, desahogar, decir: Señor, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. ¿Por qué? Porque en todo esto hay bendición, hermano, hay promesas de la palabra de Dios. ¿Se acuerda del pasaje de 2 Crónicas 7:14? Vamos a leer del 11 en adelante para que reforcemos más esta parte. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos y estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué tremendo pasaje, pero con promesa. Aquí está la promesa de Dios, pero es una promesa condicionada. Entiéndase bien. Una promesa condicionada. ¿Por qué? Porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtiera de sus malos caminos, ¿verdad? Y buscar en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces hay una condición previa ahí. Lo que está diciendo Nehemías aquí: sí, yo y la casa, hay una confesión de pecado. Y con la confesión de pecado, ¿verdad? Hay una promesa que está implícita ahí, según la que leímos acá en 2 Crónicas 7:14. Amados míos,
Esto es como decir algo que no hay pérdida. Para evitar que nuestras vidas caigan en cautividad, para evitar que nuestra casa o nuestro hogar caiga en cautividad, para evitar que la iglesia caiga en cautividad, no podemos alejarnos de la palabra de Dios ni de la oración. No podemos. ¿Sabe? Cuando usted lee ahí, usted lee que Nehemías comenzó ese tiempo de quebrantamiento, de luto, de ayuno, de oración en el mes de Quisleu. Y cuando pudo hablar con el rey fue en el mes de Nisan. Habían pasado aproximadamente 120 días. El hombre estaba demacrado, el hombre estaba triste porque tenía un ayuno, un quebrantamiento por su pueblo durante 120 días. No porque él estaba pretendiendo hablar con el rey, no, él estaba quebrantado y orando. Hermano, cuando nosotros oremos como Nehemías. ¿Cuál? No le pongamos límite de tiempo a lo que Dios va a hacer. Cuando Dios va a hablar, Él va a buscar las circunstancias para que nosotros recibamos de parte de Dios su respuesta. Eso fue lo que hizo Nehemías. Usted quiere que ore hoy y mañana tenga los resultados que quiere. No es así. 4 meses, 120 días esperó Nehemías. Más tiempo oró, pasó orando que el tiempo en que reconstruyó los muros, que fueron 51 días. Veamos lo que dice el capítulo 2 para terminar este pasaje. Nehemías 2 del 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Sabe? Yo sé que el momento quizás para Nehemías no fue fácil, porque Nehemías era un esclavo. Claro, tenía el privilegio de ser cercano al rey, pero que cercano al rey podía tener el favor del rey o el castigo del rey, el juicio del rey. Cuando el rey lo ve, le ve el rostro demacrado, dice: ¿qué te pasa? Y él temió, porque para que el rey se dirija a un esclavo no era nada común. Segundo, y lo que podía pasar ahí, sospechar que lo estaba envenenando, había un complot. Y lo tercero es que lo podía mandar a matar, a decapitar de una vez, de una. Eso no valía nada, un esclavo no valía nada. Pero Dios le dio la respuesta en medio de la angustia, porque dice: temí. Y otra versión dice: oré en ese momento. ¿Me entiendes? Porque quizás fue una cosa rápida. Y la palabra que le dijo, la razón por la cual estoy así es esto. Y él le dijo: la casa de mi padre y los sepulcros de mi padre están en afrenta, están desolados. Mi pueblo está sin muros y sin puertas. Mire, cuando yo le dije esto, claro, el mensaje de domingo no se extiende un poco más, pero lo que dije es: muros y sin puertas. Los muros son la fortaleza de toda familia, de todo hogar, la fortaleza de toda iglesia. Sus principios morales, ¿me entiendes? Sus valores levantan un muro para decir: estos allá y nosotros acá. Cuando no hay muro, cualquiera entra y hace desastre. Cuando no hay puerta, no hay negocios a la puerta, no hay ancianos que se sienten a la puerta para hacer negocios, para nada, para redimir o para hacer cualquier cosa como lo hacía el pueblo de Israel. No hay nada. El pueblo está en ignominia. ¿Me entiendes? Se burlan del pueblo de Israel. Mira lo que han hecho. ¿Se acuerdan cuando estaba construyendo el muro? Los enemigos dijeron: mira esto, hasta si una zorra, que es un animal de quizás 10 kilos, sube por ella, se cae ese muro, porque ese muro está mal hecho. Se burlaban de ellos. Quiero terminar con esto. Amado mío, oiga estas palabras que le estoy diciendo yo. No descuide
no descuide su lectura de la palabra. No descuide su tiempo de oración. Y tercero, no descuide, porque con eso empezamos ahora esta nueva sección, no descuide su tiempo de ayunar. Porque una de las cosas que usted tiene que entender, como he entendido yo, es que si algo tenemos que dominar, no es las potestades del aire, porque no vamos a dominarlas a ellas. No podemos, pero sí podemos someter nuestro cuerpo en obediencia a Dios. Porque ahí yace un gran enemigo, dice, el pecado que mora en mí, dijo Pablo. Ahí tenemos un gran enemigo que se revela contra la ley de nuestra mente. Ahí es donde nosotros tenemos que luchar. Entonces mi llamado es, ore al Señor, ore en su palabra, ore y ayude al Señor para que su fortaleza y sus muros sean levantados nuevamente y usted pueda resistir el asedio que hay contra usted y contra la iglesia. Que el Señor le bendiga donde quiera que esté.